Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 17. Continuando con las cartas dirigidas a Pérgamo, la capital de la provincia romana de Asia, vimos que esta congregación enfrentaba problemas especiales ya que moraba donde estaba el trono de Satanás, su centro de poder e influencia. Esta era una ciudad donde los propósitos de Satanás habían acaparado el interés de sus habitantes. Satanás se había entronizado políticamente, ya que Pérgamo tenía fuertes lazos con Roma. Satanás se había entronizado religiosamente porque además de los 3 templos dedicados a los emperadores romanos, se habían construido un enorme altar a Zeus, en el cual muchos consideraban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los griegos y los romanos creían que Zeus era el padre de los dioses. Otro notorio ejemplo de adoración pagana es el templo erigido a los dioses egipcios. En las ruinas de este lugar se pueden observar imponentes muros que se elevan a una altura de más de 18 metros. La idolatría más estrechamente relacionada con Satanás era un complejo médico al sur de la ciudad. A la entrada hay un altar consagrado a Esculapio, el dios romano y griego de la sanidad, donde se destaca el emblema de este dios, la serpiente entrelazada, un símbolo que la mayoría de los judíos y de los cristianos asociaban con el diablo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Este dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Satanás se había entronizado culturalmente en vista de que Pérgamo no era una ciudad costera, no podía competir con Éfeso ni con Esmirna en el campo del comercio, así que se especializaron en la cultura. Gracias a sus poetas, filósofos, científicos y académicos, la reputación de Pérgamo rivalizaba con la de Atenas y la de Alejandría. Además de los celebrados médicos de Pérgamo y de la habilidad artística demostrada en el altar a Zeus, otro logro cultural lo constituía la biblioteca de Pérgamo. Esta contenía más de 200.000 volúmenes, rivalizando en importancia con la de Alejandría. El rey egipcio, quien estaba celoso de la biblioteca asiática, rehusó seguir enviando papiros hacia Asia, y esto obligó a los escribas de Pérgamo a recurrir a la antigua práctica de usar pieles como material de escritura. Los artesanos experimentaron hasta perfeccionar el pergamino, un nombre que obviamente proviene de Pérgamo. Y como el pergamino no se puede enrollar tan fácilmente como el papiro, fue necesario crear los libros con páginas para reemplazar los rollos tradicionales. En Pérgamo se construyó un teatro en forma de abanico para 10.000 localidades. ¿Qué tenían que ver la biblioteca, el teatro y otras expresiones culturales con el hecho de que Pérgamo se hubiese convertido en el hogar de Satanás? El quehacer artístico e intelectual estaba invariablemente relacionado, ya sea con el emperador romano o con una deidad pagana, o con ambos a la vez. Satanás estaba entronizado moralmente. La inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual, formaba parte integral de las actividades políticas, religiosas y culturales de Pérgamo. La gran mayoría de los ciudadanos de Pérgamo eran expertos en obras de la carne, tales como fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera y orgías, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Satanás se había entronizado en la mente, corazón y vida de casi todos los ciudadanos de Pérgamo. Con todo esto, ya estamos preparados para entender el elogio que hace Jesús de esta iglesia. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar del ambiente tan hostil que los rodeaba, los cristianos de Pérgamo habían permanecido fieles. Se habían aferrado a las enseñanzas de Jesús que dejó a través de los apóstoles, como se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42.
hoy revelada en las páginas del Nuevo Testamento. Creían en Jesucristo y le obedecían en todo. Además, permanecieron fieles incluso en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el de Jesús, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se nos dice esto en el versículo 13, en la parte final. A la congregación que estaba en Hermina se le había advertido: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Lo peor que le podía ocurrir a los cristianos que estaban en Esmirna estaba todavía en el futuro, pero a los cristianos en Pérgamo ya Satanás había actuado. Ya había sido asesinado el primer cristiano de esta ciudad. No sabemos quién era Antipas, pero el Señor lo sabía. No sabemos si era joven o viejo, no sabemos si era soltero o casado. Tampoco sabemos en cuanto a su condición desde el punto de vista humana, si era un exitoso o un fracasado. Pero lo que sí sabemos es que Jesús lo llamó mi testigo fiel. Al final, esto es lo que cuenta. Desearía que la carta terminara aquí, pero el versículo 14 comienza con unas palabras escalofriantes, pues se nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando Jesús tiene unas pocas cosas en contra de uno, es para ponerse nervioso. ¿Qué eran esas pocas cosas que el Señor tenía contra los cristianos que estaban en Pérgamo? Se nos dice ahora en los versículos 14 y 15 que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es evidente que estos cristianos que estaban en Pérgamo habían permitido el ingreso de falsos maestros y lo habían dejado quedarse entre ellos. ¿Quiénes eran los falsos maestros a los que Jesús se refiere? Es probable que la designación, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas sea solamente dos maneras de referirse a lo mismo. Para saber acerca de la doctrina de Balaam, tenemos que ir a Números capítulo 22 al 25, donde tenemos el relato acerca de Balaam, un profeta, y Balac, el rey de Moab, quien le ofreció a Balaam una gran recompensa si maldecía a los israelitas, es decir, al pueblo de Dios de la antigüedad. Pero el profeta no pudo hacerlo, aunque lo intentó varias veces. Para ganar el tesoro que se le había prometido, Balac, Balaam le dio un inicuo plan. Esto fue lo que en otras palabras le dijo Balaam a Balac: no puedo maldecir a los israelitas, pero si usas a tus mujeres para seducirlos a la adoración pagana y a las fornicaciones, Dios mismo los maldecirá. Balac siguió el consejo de Balaam, y como resultado, Dios mató a 24,000 israelitas con una plaga. Moisés después escribió que fue por consejo de Balaam que las mujeres paganas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová. Libro de Números, capítulo 31, versículo 16. No hay duda de que en Pérgamo se enseñaba que era aceptable que los cristianos se enredaran en culturas paganas e incluso en actos de fornicación, como el de vivir en pareja, es decir, vivir como marido y mujer sin estar casados. Una práctica muy común entre las personas del mundo hoy. Tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas estaban en el error, animando a los hijos de Dios a pecar. En el Nuevo Testamento es claro el tratamiento que debemos de dar a los falsos maestros. Se nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 también se nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros.
Y el mismo apóstol Juan dijo en su segunda carta, versículos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que aquellos que no practican la doctrina de Cristo, hoy revelada en las páginas del Nuevo Testamento a través de los santos apóstoles y profetas del primer siglo, están en contra de lo enseñado por Dios y retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, sigue diciendo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los cristianos que estaban en Pérgamo debían confrontar a los que enseñaban el error y tratar de convertirlos, y si no lo lograban, estos tenían que ser expulsados, quitados de la común comunión. No podían permanecer dentro de esa congregación como si nada. Si no, Cristo vendría y pelearía contra ellos con la espada de su boca. Su palabra, revelada hoy en día en las páginas del Nuevo Testamento, son más que suficientes para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y los que no se comportan conforme a ella deben de ser disciplinados. Puesto que si no actuaban pronto, Él vendría contra ellos, el mandamiento era urgente. El vendré, en estos versículos, no se refiere al juicio final, cuando llegue el fin del mundo, sino a la intervención del Señor desde los cielos para castigar a los inicuos, incluso en esta vida. El Señor no explicó de qué manera pelearía o usaría de esta forma la espada de su boca, pero sí sabemos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31. La disciplina correctiva jamás es cómoda, pero es esencial para la pureza y la reputación de la iglesia, así como para que los salvos se mantengan salvos. Tal como lo hacen en todas las cartas, Jesús invita a cada uno de los miembros de la iglesia a aplicar personalmente las enseñanzas. Sigue diciéndonos el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para alentarlos a oír y a obedecer, Jesús le hace promesas especiales. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. La referencia al maná escondido tiene su origen en el Antiguo Testamento. Durante el peregrinaje de los israelitas por el desierto, Dios los alimentó con el maná. Éxodo capítulo 16, versículo 13 al 36 y Salmo 78, verso 24. En el arca del pacto, en la urna que estaba debajo del propiciatorio, fue colocada una vasija que contenía maná. Esta es la forma como estaba escondido, como un constante recordatorio de que Dios había provisto para su pueblo y de que continuaba proveyendo para ellos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Éxodo capítulo 16, versículos 33 y 34. Sigue diciéndonos el versículo 17 de Apocalipsis, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta referencia no nos es de todo clara, pero puede que tenga que ver con la antigua práctica de usar dos guijarros, uno blanco y otro negro, para indicar aprobación o desaprobación. El hecho de recibir una piedrecita blanca de parte de Dios equivalía a ser aprobado por Él. Ahora, ¿cuál era el nombre nuevo escrito en la piedrecita, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe? En el capítulo siguiente, Jesús refirió a su propio nombre nuevo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Puede que el nombre nuevo sea sencillamente el nombre de cristianos, puesto que sobre los discípulos, en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 1 y 2, se nos dice,
Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26 se nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los romanos les enorgullecía llevarse así, romanos, porque esto significaba esclavo de Roma. Ahora imagínense que a uno se lo identifique con el nombre de cristianos, esclavo de Cristo. Llevar el nombre de Cristo es un honor, pero en aquella época también llevaba consigo el peligro de morir por causa de él. Continuaremos con este apasionante libro de Apocalipsis en la próxima lección. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.